Hola, bienvenidos a COVID-19, los más vulnerables, un programa sobre cómo atraviesan esta pandemia los cientos de millones de personas que ya vivían en situaciones de pobreza, de hacinamiento, de marginalidad o que se veían expuestas a conflictos o que tenían que emigrar hacia otros lugares. Mi nombre es Andrés Suárez Jaramillo. Comenzamos en Río de Janeiro, donde el boxeo es inclusión. Una escuela boxística que suele acoger a los adolescentes de las favelas de la ciudad actualmente ha reabierto sus puertas tras el confinamiento por el COVID-19. Ahora su misión es la de persuadir a los jóvenes con un programa llamado Del Cerro al Ring, una estrategia que busca apasionarlos con el deporte y desviarlos del llamado que les hacen los traficantes de drogas. La historia a continuación. Uppercut derecho, jab izquierdo, gancho al mentón. Los jóvenes cariocas aprenden golpes fulminantes. Entre guantes y bailes de Mohamed Ali se baten entre puños antes que sucumbir a la tentación del tráfico de drogas. Cuando se relajó el confinamiento, vimos que nuestros estudiantes comenzaban con el tráfico de drogas. Por lo que nos encontramos en condiciones de reanudar nuestro proyecto, pero con todas las medidas posibles para proteger a los estudiantes y a nosotros mismos. Sin aparentemente no hacerse daño, todos los estudiantes disfrutan el ritmo de las clases. Con la elasticidad propia de los latinos, bambolean sus cuerpos mientras lanzan puñetazos a su rival. Voy a estudiar mucho y me voy a concentrar mucho, tanto en el boxeo como en mis estudios. Voy a llegar a la cima y ganar. Voy a demostrarle al mundo que no soy una persona más. Para estos jóvenes, signados por la pobreza de sus familias, el llamado del narcotráfico suele ser muy seductor cuando de hacer dinero se trata. Los niños están necesitados y no tienen un poder público al que acudir. No tienen ningún lugar donde obtener lo básico. No tienen escuela, no tienen a dónde acudir. Entonces, ¿a quién tienen que acudir? Al tráfico de drogas. Desafortunadamente es así. Pero si algo tiene la juventud es que los sueños nunca dejan de ser soñados. Cuando vengo me siento muy inspirado y me siento muy feliz. Cuando vengo, amigo mío, y voy a un campeonato es a otro nivel. Esta escuela cuenta con más de 50 estudiantes, todos provenientes de las favelas de Río. Jóvenes que, de no ser por el entusiasmo de sus profesores, estarían a la deriva de los narcotraficantes. Decenas de indígenas del estado brasileño de Pará bloquearon una de las principales carreteras que atraviesa la selva amazónica para protestar contra el gobierno de Jair Bolsonaro. Estos pueblos originarios denuncian el completo abandono de las autoridades para combatir al COVID-19, que ya ha causado varios fallecimientos, y acusan al presidente de promocionar la destrucción de sus hogares con el aumento de la deforestación. Veamos el informe de Álvaro Cordero. Una huelga para denunciar el abandono del gobierno. Los pueblos indígenas del estado brasileño de Pará bloquearon una de las principales carreteras del Amazonas, provocando retenciones kilométricas. Es su protesta contra la gestión de Jair Bolsonaro de la crisis del COVID-19. Estos pueblos se sienten abandonados y consideran que varias personas han fallecido por culpa de la falta de ayuda y médicos. Desafortunadamente hemos perdido a personas mayores que eran históricas para nosotros. Eran como museos vivos. Tenían todas nuestras historias que lamentablemente ahora hemos perdido. A la crisis sanitaria se suma la ambiental. En el Amazonas los incendios han aumentado un 28% desde julio de 2019, algo que Bolsonaro desmiente, a pesar de que los datos oficiales corroboraron esta información. Esto supone que los hogares de la tribu Kayapo están en peligro, al igual que sus medios de vida y supervivencia como pueblo. Esta manifestación también exige la protección de la selva tropical. Desde aquí se puede ver el humo causado por la deforestación. Cada día aumenta. Desde la llegada al poder, Bolsonaro ha apostado por la apertura de la cuenca del Amazonas a la minería y la agricultura, uno de los factores clave por lo que sus rivales señalan que se está aumentando la destrucción de esta región, que ocupa el 40% de Sudamérica.
Tras las explosiones que impactaron el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto, la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas movilizó cerca de 12 millones de dólares para asistir a las familias de migrantes más vulnerables. Es el caso de Odette Basil, una de las miles de personas cuyo hogar quedó completamente destruido con la onda expansiva de la explosión. Entre las ayudas de las cuales es beneficiaria se encuentran colchones, cobijas, sábanas, almohadas, como un paquete mínimo de asistencia para las víctimas. De todas las cosas por las que hemos pasado, nunca había sucedido algo tan pero tan terrible. Ni siquiera puedo dormir. En la India, millones de jóvenes de clase media se quedaron frustrados cuando la pandemia les arrebató esos primeros trabajos con los que soñaban forjarse un futuro. Se trata sobre todo de jóvenes rurales que, tras vivir su infancia y adolescencia en el campo, decidieron migrar miles de kilómetros a las grandes ciudades industriales. Jóvenes que, a su pesar, regresaron a sus hogares natales para esperar a que la pandemia pase. A continuación, la historia de un joven indio que vive este panorama. Hassis Kumar es un joven que trabaja en una fábrica en el oeste de India, haciendo cajas para chocolates Ferrero Rocher y las cucharillas de plástico que se encuentran dentro de los caramelos Kinder Joy. Tras 8 horas laborales, ganaba el doble de lo que su padre hacía en su pueblo natal. Hablamos de 13.000 rupias al mes, cerca de $173. El sueño que quería hacer realidad ahora se ha retrasado. A partir de ahora no puedo hacer nada durante los próximos 4 o 5 años. Hay problemas relacionados con el empleo y debido a la economía. No obtendremos un aumento o incluso un salario en el corto plazo. Por lo tanto, estoy analizando todas las opciones disponibles y veré qué puedo hacer. Ahora este joven de 20 años pasa su tiempo deambulando en la destartalada escuela primaria donde cursó sus estudios. Educado pero desempleado, Kumar es uno de los millones de jóvenes indios que, dadas las restricciones de la pandemia, debió congelar sus aspiraciones de mejorar las condiciones económicas de su familia. No tenemos ningún apoyo financiero. Mi hijo tiene que encontrar un trabajo como lo hizo antes. Puede conseguir uno y empezar a trabajar, pero ahora mismo no tenemos ninguna ayuda económica. Cuando a finales de marzo el primer ministro Narendra Modi decretó una cuarentena que se fue alargando paulatinamente, el grupo Sunino de Italia, donde trabajaba Kumar, decidió cerrar. Cuando llegó el momento de que yo hiciera algo por mis padres, ocurrió este encierro y todo se volvió loco. Ellos todavía se están sacrificando, ya que he estado sentado en casa durante tantos días sin hacer nada y viviendo de ellos. ¿Cuánto tiempo podré quedarme inactivo? También tengo una responsabilidad hacia mis padres. En India, la tasa de desempleo de los jóvenes antes de la pandemia correspondía al 17%. Ahora, el Consejo Indio para la Investigación pronostica que la tendencia hacia la desocupación aumentará con la contracción del 4,5% en la economía que espera para 2020. Pero más preocupante es un llamado efecto cicatrización, que presume que estos jóvenes aldeanos queden marcados y nunca más quieran volver a trabajar en las ciudades. En Sierra Leona, país del occidente africano, a los niños con malaria se les niega la atención de salud en medio de la pandemia de COVID-19. Se trata de una persuasión de los médicos locales para que los padres no lleven a sus bebés a los hospitales y así evitar los contagios por coronavirus. Pero organizaciones internacionales denuncian que esto podría llevar a que los niños con malaria mueran en sus hogares. A continuación, la historia. Desde que apareció el coronavirus en Sierra Leona, los médicos de diferentes centros pediátricos han notado una disminución en la recepción de pacientes, en principio por el confinamiento y las cuarentenas. Estamos realmente enfrentando una disminución en el número de pacientes, probablemente por el miedo al COVID. Y entonces, normalmente los niños que recibimos aquí suelen ser niños moderadamente enfermos. Ahora están llegando aún más gravemente enfermos o con mayor retraso. Según organizaciones internacionales, el hecho de que los padres no acudan con prontitud a llevar a sus niños enfermos de malaria tiene que ver con la alerta enviada por los médicos locales para evitar mayores contagios de coronavirus. Como no vienen a las instalaciones, nosotros, como Médicos Sin Fronteras, decidimos ir a los pueblos.
Nuestro criterio era ir y evaluar las aldeas a más de 4 kilómetros de distancia. Médicos Sin Fronteras abrió un hospital en Kenema, ciudad de Sierra Leona, en el año 2019. A pesar de sus 63 camas, los administradores aseguran estar tratando a un 40% menos de personas desde que llegó el virus a finales de marzo de 2020. Vine con mi hijo enfermo, pero ahora está mejor. Cuando llegamos no podía sentarse, comer ni hablar, pero ahora está mucho mejor. Puede comer y sentarse. Agradezco al hospital porque vine aquí con mi hijo enfermo y no pagué dinero y lo atendieron, gracias a Dios. La malaria, la desnutrición y la diarrea son las principales causas de muerte infantil en Sierra Leona, un país que cuenta con una alta tasa de mortalidad infantil, equivalente a 105 fallecimientos por cada 1000 nacimientos. De modo que en plena pandemia de coronavirus, la atención en salud se transforma en todo un desafío. En Colombia, un artista plástico enfocó su última obra para exponer la difícil situación de millones de migrantes venezolanos que están pasando meses difíciles durante la pandemia de COVID-19. Con muñecos de plastilina, el colombiano Edgar Álvarez caracteriza escenas diarias en Bogotá de personas en grave estado de marginalidad y pobreza. Al mismo tiempo, el artista ha creado muñecos caracterizando al virus del COVID-19 en la capital colombiana, que sin duda alguna ha sido el protagonista de este año 2020. Este es el panorama de los más vulnerables en esta semana del mundo. Gracias a ustedes por seguirnos y recuerden que más información la pueden obtener en france24.com.